hermosa iglesia de Cristo. Venimos hoy con un corazón muy agradecido para celebrar esta fiesta de Pentecostés, esta fiesta maravillosa que es el cumplimiento de la promesa de Dios en la que derramaría su espíritu sobre toda carne. La promesa de Ezequiel, que decía que cambiaría el ser humano su corazón, que pondría un espíritu nuevo dentro de él y daría de su espíritu para que habitara en nosotros. Por eso estamos celebrando, recordando esto, porque estamos agradecidos de ser parte de su pueblo ahora, de ser sus hijos, y nos unimos con un corazón lleno de agradecimiento, humildad, dándote gracias, Padre eterno, por tu gran amor con el que nos has amado, dándote gracias, Jesús, porque tú hiciste posible esto, y dándote gracias, Espíritu Santo, porque viniste a darnos sentido a nuestra vida, porque precioso Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, tú eras lo único que necesitábamos y lo que nos podría llenar. Por eso levantamos nuestras manos al cielo, dándote gracias, Señor. Y en esta mañana, como siempre, honramos tu presencia, Espíritu Santo, y te pedimos que nos hables, nos enseñes, nos guíes, nos transformes. Nos sometemos a ti. Queremos que se haga tu voluntad. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que en esta mañana rompas en nuestra vida cadenas de opresión, todo lo que impide que podamos fluir como familia, que traigas en nosotros el convencimiento de las cosas que no agradan a nuestro Padre y no son beneficiosas para nosotros. Danos libertad, ayúdanos, Dios de toda gracia y poder, en el nombre de Jesús, amén. Hermosa iglesia, como les dije, estamos celebrando. El jueves nos reunimos también a celebrar. Todos estuvimos conectados. Bueno, los que pudieron conectarse el jueves, estuvimos recordando el por qué Dios nos envió el Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo está aquí. Hoy quiero iniciar con un recuento de lo que hemos estado hablando acerca de las familias. Y Dios ha traído ese énfasis para hablar de las familias, y ha traído ese énfasis a nuestra vida, estar enseñándonos la importancia de lo que es una familia. Y si Dios ha puesto una familia en tu mano, pues Dios quiere que tú aprendas a cultivar tu familia y que como familia nos enriquezcamos cada día unos a otros. Así que hemos aprendido de que Dios ama a las familias y bendecimos a cada familia que está conectada y declaramos una provisión sobrenatural de Dios. Declaramos los milagros del Señor en tu casa, en tu hogar, en tus hijos. Declaramos una restauración poderosa en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que está torcido se endereza y que toda maldición generacional o toda herencia que vino a tu vida, a tu casa, a tu familia, por tu línea sanguínea, la de tu esposo o esposa, es rota por el poder de la sangre del Cordero. Y te damos gracias, Señor, porque tu mano poderosa está sobre cada casa, porque es tu voluntad. Entonces hemos estado hablando que Dios ama las familias, y el diseño para todas las familias de la tierra es que sean benditas y que gocen del Padre, que gocen del acceso a la presencia de Dios. Y allí en Dios es que encuentran el gozo cada persona que habita en una familia. Cada persona, cada ser humano que hace parte de una familia solo encuentra gozo en él. Hemos hablado que Jesús murió pagando con su vida para bendecir cada familia de la tierra, porque la Escritura dice, la promesa era que en él serían benditas todas las familias de la tierra.
Así que Jesús resucitó y nos envió al Espíritu Santo, porque la Escritura también dice que en Él serían todas las benditas todas las familias de la tierra, pero que enviaría a su Espíritu Santo y derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y eso hace, cuando tú permites que en tu vida habite el Espíritu Santo y que tu familia sea gobernada por el Espíritu Santo, entonces estás gozando de la bendición de pertenecer a la familia de Dios. También hemos hablado que la Escritura nos decía, o nos dice, perdón, que ya que hemos recibido este reino inconmovible, debemos mostrar el agradecimiento al Señor, adorándole, y la adoración tiene que ver, está conectada con servicio, con temor reverente, que tenemos que ser activos en nuestra fe, que debemos edificar nuestras vidas y la de nuestros descendientes en valores o con valores que dignifiquen al ser humano, porque esto le agrada a Dios. Eso lo hemos estado viendo y también estuvimos viendo que para añadir esos valores a nuestra fe tenemos que ser conscientes que la comunicación es esencial en este proceso y que es crítico aprender a comunicarnos, porque las buenas intenciones no bastan, sino que tenemos que tomar las herramientas y hacer buen uso de ellas para que todo impedimento que hasta ahora o hasta ayer estuvo en nuestra vida para poder construir y edificar nuestra familia sea derribado en el nombre de Jesús. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer y lo hemos estado viendo, que nuestra fe sin obras está muerta, que no podemos simplemente decir que creemos en Dios y quedarnos con la salvación, sino que Dios nos dice: a tu fe añádele virtud, y que para añadir virtud a nuestra vida tenemos que aprender a relacionarnos no solamente con Dios, sino con nuestros semejantes, porque cada virtud que hay en nuestra vida sirve para que nuestras relaciones sean sanas, nuestras relaciones sean de bendición a otros. Y hace 8 días hablamos de la importancia de Santiago 1:19. Santiago 1:19 nos decía que tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que saber escuchar. Dígale al que tiene al lado: ¿lo has practicado? Hablaba que saber escuchar no solamente es dejar cosas a la imaginación, porque a veces no hablamos y no escuchamos a la gente, sino que nos quedamos con la idea de algo y eso daña una relación. Pero también saber escuchar tiene que ver cuando tú estás dispuesto a darle atención a alguien. Dígale al que tiene al lado: gracias por la atención que me prestaste esta semana. Es muy bonito que usted pueda darle atención a alguien. Eso significa, es como se traduce en: tú vales mucho para mí, tú eres muy importante para mí. Y las relaciones se basan en saber escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Lo hemos estado viendo hace 8 días. También hablamos que saber escuchar tiene que ver con la empatía con el que habla. Normalmente cuando alguien nos va a hablar algo, nos abre su corazón. De pronto una esposa le dice al esposo: ay, me siento cansada o quisiera hacer tal cosa. El esposo inmediatamente podría decir: ay, pero usted siempre está aburrida. Usted yo todo lo que trabajo y véala, usted aburrida por todo. Y a veces no entendemos que solamente lo que quiere decir es: estoy cansada y punto. Pero para que la entienda, no para que le solucione, y no es un ataque personal. Es un ser humano que necesita hablar, y las mujeres necesitan hablar mucho más que los hombres. Y ayer aprendíamos que las mujeres para desestresarse hablan y los hombres estresados no hablan. O sea que esto es tremendo. Pero ahí es donde cada uno puede dar de sí mismo por amor al otro. Es decir, la mujer va a hablar un poquito menos y el hombre va a escuchar un poquito más. Y así las cosas se van a mejorar en la familia, porque las familias tienen que ser restauradas y la restauración inicia con una buena comunicación. También hablamos que saber escuchar es comprender sin juzgar,
Por favor, cuando alguien te esté hablando, tu hijo te esté hablando, alguien vaya a hablar algo, solamente trata de entenderlo. No te pongas tú a la defensiva, ni como víctima, ni al ataque. Solamente trata de entender qué es lo que hay en ese corazón. Eso se llama tener compasión por la otra persona. Aprendimos que hay que ser lentos para hablar, porque si contestas sin haber escuchado, seguramente la respuesta que sale de tus labios no será la apropiada y la comunicación no enriquecerá la vida, sino que traerá más frustración. Y también aprendimos que tenemos que ser lentos para enojarnos, porque en el enojo no obra la justicia de Dios. Y cometemos muchos errores y luego vamos a decir, yo por qué me enojé, la embarré, porque dije esto, porque hice tal cosa. Y cuando nos enojamos, cometemos de pronto muchas injusticias y hay muchos daños. O decimos palabras que ya no pueden ser borradas. Entonces, después de este recuento, vamos a seguir descubriendo en la palabra de Dios el énfasis que hace el Señor con el cuidado de lo que hablamos, con el cuidado de lo que sale de nuestra boca. Porque además de dañar a otros, podemos entristecer a la persona más importante de este mundo para cada uno de nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Hoy celebramos, como les dije al inicio, Pentecostés, que es el cumplimiento de la promesa de Ezequiel 36:26, que el Señor dijo: les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu, un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, un corazón de carne. Y luego cuando vamos a seguir leyendo dice: para que me obedezcan. Y el Espíritu Santo, y daré mi espíritu en ustedes, también dice la Escritura. Entonces, estamos aprendiendo que tenemos mucha responsabilidad al usar nuestra boca, hombres y mujeres, sin importar el sexo, la edad, o el estado civil, o el estrato, o la raza. Todos tenemos una responsabilidad de saber usar, de hacer buen uso de nuestras palabras, porque también aprendimos hace 8 días que vamos a ser juzgados por lo que sale de nuestra boca. O sea, ¿cómo será de fuerte lo que sale de nuestra boca, que la Escritura nos dice que con ella, que con la lengua podemos dañar a una persona? Que no importa que bendigas a Dios con tu boca, pero que si estás maldiciendo a los seres humanos que son hechos a semejanza tuya, estás mal o estamos mal. Aprendimos que no solamente maldecir es te maldigo, sino decir cosas negativas o cosas fuertes que dañan el corazón de esa persona. Y yo quiero que tú, así como Dios desde hace años está trabajando eso en mi vida y me está permitiendo ver lo que hace una palabra, me está permitiendo ver cómo una palabra puede cambiar todo en un momento y cómo puede dañar todo en un momento. Usted no ha visto que usted puede planificar algo maravilloso con alguien, con su amado, con su amada, con sus hijos, pero diga una palabra que no tenía que decir, inmediatamente se rompe la comunicación y se levanta un muro. Igual cuando las cosas están como que no están muy bien, el ambiente está pesado, diga una palabra y cómo cambia todo en el lugar. Entonces, para seguir hablando acerca de esto y de nuestro compromiso como hijos de Dios, ya que tenemos un nuevo corazón, nacimos de nuevo, es de usar bien nuestra boca, porque nosotros fuimos llamados para heredar bendición, dice la Escritura. Y quiero leerles en la versión amplificada, Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice: y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura. Bueno, y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, sino busca complacerlo, por quien fuiste sellado y marcado como propio de Dios para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado.
nos está diciendo la Escritura que hay un día final de redención. Hay un día donde vamos a ser liberados de este cuerpo mortal y podremos vivir eternamente con nuestro amado. Vamos a salir de este tiempo de sufrimiento, de aflicción, de esta corrupción que hay en el mundo, y que el Espíritu Santo se nos dio y Él es como la marca o el sello que nos identifica como hijos de Dios. Y más adelante en el 31 dice así: deja que toda la amargura, la ira, resentimiento, contienda, búsqueda de fallas y calumnias se alejen de ti. Porque, ¿sabes qué está diciendo? Esas cosas en nosotros hacen que el Espíritu Santo se entristezca. Deja que toda la amargura, la ira, el resentimiento, contienda, búsqueda de fallas, estar mirando qué es lo que hizo el otro y por qué no vino, por qué no me llamó, que llegó, no me saludó, que llegó y yo estaba cansada y se puso a hacer una cosa y no habló conmigo. Eso se llama estar todo el tiempo con ganas de pelear. Usted podrá decirme, eso se llama tener ganas de tener un compañero que lo valore a uno. Sí, pero hay otro método que el Espíritu Santo te podrá ayudar a encontrar, porque realmente hacerlo así, buscando la falla del otro en todo tiempo, te aseguro que no va a lograr que él diga, ay, sí, me arrepiento, voy a hacerlo diferente. No, todas esas formas de comunicación, en vez de acercarnos, nos alejan aún más. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarnos cómo comunicarnos y también que aprendamos que somos diferentes y que cuando hacemos eso, cuando estamos buscando la falla, estamos buscando pelea, estamos resentidos, y esa búsqueda de fallas empieza a que nosotros, o hace que nosotros tengamos resentimiento, luego tengamos ira y genera amargura, y eso entristece al Espíritu Santo. Entonces, sí, sigamos. Junto con todo tipo de malicia, que se aleje de ti todo rencor, abuso verbal. Y luego nos dice el 32, lo que le gusta al Espíritu Santo: sean amables y serviciales. No está diciendo, si alguien es amable contigo, sea amable. Si el esposo es servicial, sé servicial. Si la esposa es servicial, es servicial. No, está diciendo, tú sé amable, sé servicial. Eso alegra al Espíritu Santo, porque cuando lo somos, estamos manifestando la vida de Dios a través de nosotros. Porque Jesús nos enseñó antes de partir lo que era el servicio y lo que era el ser amable con otros, sin importar nuestro rango o posición. Sean de corazón tierno, compasivo y comprensivo. Diga conmigo, compasivo y comprensivo. Perdonándose unos a otros fácil y libremente. Es decir, te perdono a pesar de que no estés haciendo las cosas como a mí me gustan o como yo espero de ti. Así que, así como Dios en Cristo también te perdonó. O sea, Dios te perdonó no porque hubieras hecho algo o porque te lo merecieras, sino porque Él es muy compasivo y misericordioso y libremente decidió perdonarte, y ahora dice, eres mi hijo y quiero que seas como yo. Quiero que seas compasivo y perdones al otro libremente. Entonces, iglesia, estamos aprendiendo que no solo contristamos a Dios, sino que matamos también nuestras relaciones familiares si no aprendemos a comunicarnos. No podemos dejar que nuestras casas solamente sean casas o se conviertan en hoteles donde todo el mundo vive, come y sale y entra, pero Dios quiere que tengamos un ambiente de hogar. Él quiere que vivamos en hogar, que vivamos en familia. ¿Y por qué se puede convertir en un hotel donde la gente entra, sale, se saluda, hasta luego, lo normal? Porque las relaciones no las estás cultivando. Las relaciones se mueren si no hay comunicación, si tú mismo no te determinas a cultivar una relación con tu esposo o esposa o con tus hijos, a pesar de tu cansancio, a pesar de tu estrés, a pesar de las situaciones. Todos tienen que buscar, a pesar del afán del mundo, todo tienes que buscar un espacio para comunicarte, para abrir tu corazón. El ser humano necesita
Quedé enyesada, se me enredó. Perdón. Quedé así. Gracias, Amparito, por salvarme. Bueno, continuemos. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a relacionarnos y que nuestra comunicación no sea ni agresiva ni pasiva. Es decir, no hablo porque no quiero molestar, ni agresiva. Cuando hablo estoy atacando al otro. Tiene que haber respeto y comprensión en nuestras relaciones. Tenemos que aprender, diga conmigo, voy a aprender a tener compasión por el otro. Tener compasión por el otro es ponerme en el lugar del otro y entenderlo y tratar de ver las cosas como él las ve. Nosotros vemos las cosas de una manera muy diferente a lo que otra persona la pueda ver. Entonces, cuando nos tratamos de imponer como vemos las cosas nosotros y queremos juzgar al otro porque no la ve como nosotros la vemos, entonces las relaciones se dañan. Eso lo vamos a ver más adelante también. Tenemos que aprender a prestar atención a los sentimientos. Tenemos que aprender a expresar nuestras necesidades y aceptar aún respuestas que no siempre queremos oír. Eso se llama tener una buena comunicación. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí entendernos y respetarnos. Es aprender a aceptar y amar sin que haya personas frustradas y que se levanten muros entre los esposos y que tengan hijos y que los hijos crezcan en un ambiente donde no hay ninguna relación. Entonces ellos van a buscar cómo relacionarse con otros siempre afuera. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere? Que hagamos nuestra vida más rica, promoviendo el desarrollo de la escucha atenta, el respeto, la empatía, y esto va a propiciar el deseo de dar desde el corazón. Cuando hacemos esto marca la diferencia en todo. Leía que matrimonios que ya estaban a punto de divorciarse, por años estuvieron en esa situación y ya dijeron no más. Ese día que solamente alguien quiso prestarle atención a su esposo o a su esposa atentamente y comprenderla desde su corazón con compasión, ese día ese matrimonio se arregló. O sea, es muy sencillo. Es muy sencillo y puede marcar la diferencia para que los hijos dejen de rebelarse contra sus padres, para que los empleados quieran trabajar con sus jefes y los jefes con sus empleados. Es más, aprender a comunicarse de una manera diferente, tratando de entender al otro, ha parado conflictos, guerras. Y bueno, eso lo he estado leyendo y es tremendo lo que hace la comunicación y cómo bíblicamente Dios nos dice cómo tenemos que comunicarnos y tenemos que prestar atención a esto, iglesia. Pero hoy también quiero hablar que hay formas de comunicación que bloquean la compasión. Es decir, que hacen que tú no puedas entender al otro y el otro menos quiera entenderte a ti. Y esa forma de comunicación, cuando se bloquea la compasión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder con palabras violentas, así no sean groseras, así no sean vulgares, pero violentas es que golpean al otro también como una espada. Y ahí, cuando empezamos a comunicarnos de esa manera, se va todo el deseo de enriquecer la vida del otro. Se formó el muro y se cerró toda intención de bendecir al otro o recibir algo del otro. Y bíblicamente la Biblia nos dice cuál es una de esas formas que bloquea la comunicación. Es Mateo 7:1, dice: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. ¿Y cómo se reflejan esos juicios en la comunicación? Cuando le ponemos etiquetas a las personas
que presuponen una actitud malvada de las personas que no actúan con nuestros valores y emitimos diagnósticos. Por ejemplo, si alguien no hace lo que nosotros queríamos, vamos a decir, es que tu problema es que eres muy egoísta. Tu problema es que eres muy perezoso. Tu problema es que eres muy religioso. Deje la religiosidad. Y le echamos la culpa al otro y lo rebajamos y lo comparamos también con distintas maneras de emitir juicios. Entonces, cuando nos encontramos con personas o hechos que no nos gustan o comprendemos, nuestra reacción consiste en dictaminar que equivocados están ellos. ¿Quiénes son los equivocados? Ellos. Por ejemplo, cuando un profesor, un maestro, un pastor deja una tarea y deja otra y tú no tienes ganas de hacerla, se convierte esta persona a los ojos del estudiante. Por ejemplo, el estudiante dice, uy, no, ese maestro es muy pesado. No, es que claro, es que como no hace nada y uno que cree que uno tiene nada más que hacer, ese maestro hasta un jovencito, un estudiante puede decir un imbécil, qué imbécil este profe, y llegar a la casa, ¿qué tal? Nos dejaron tareas. Y entonces, ¿qué quiere que haga el profe si es su trabajo? El profe tiene la obligación de dejar tareas, pero el muchacho o la persona a la que se le está dejando la tarea no le gustó. Y desde su necesidad y sus valores está emitiendo un juicio a su profesor. Es un pesado, pero ¿el profesor es un pesado o está cumpliendo el trabajo? Entonces, cuando empezamos a emitir ese tipo de etiquetas a la gente, a juzgarla, porque hizo algo que tú no entiendes, no comprendas o no está dentro de tu escala de valores, ahí empezamos a romper una comunicación que pueda y también cortamos la compasión que pueda salir de nosotros para comunicarnos. ¿Usted cree que jovencitos tienen compasión con sus profesores? Si le dejan tareas, si no le deja tareas, ¿qué dice el jovencito? Ese profesor es el mejor. Ese profesor es excelente. Si usted le pregunta al jovencito por qué es excelente, no, porque es muy chévere. Nunca va a decir porque nos deja tareas, nos hace estudiar, nos desafía, nos hace ser disciplinados. Depende del concepto y de la madurez de la persona, va a emitir un juicio. Por eso tenemos que tener cuidado con los juicios que emitimos antes de entender la posición del otro. Otra, si estamos manejando y alguien se nos adelanta, ¿qué dice uno? Si alguien reacciona, uy, este es mucho animal, este es mucho, alguien dirá idiota, otros yo digo, uy, lo bendigo, pero ese bendigo no es como muy santo, ¿no? Y digo, pero luego cuando manejaba, estoy hablando hace cuántos meses no manejo, decía, bueno, debe tener afán, pero a uno le molesta y lo juzga desde su punto de vista y le pone una etiqueta. Y Dios no quiere que juzguemos a nadie, Dios no quiere que pongamos etiquetas a nadie. Por ejemplo, con esta situación tan difícil que está viviendo los Estados Unidos, queremos orar para que el Señor ponga su mano en esa nación a causa de lo que pasó con ¿cómo se llamaba? ¿Floyd? El señor George Floyd, este hombre afroamericano que fue asesinado por un policía, no intencionalmente. Y anoche hablábamos en nuestro hogar y le decía a mi esposo, o sea, ese video a mí me impactó y me pareció terrible la muerte de este hombre, pero también le decía a mi esposo,
Me parece terrible la vida ahora del policía. Y nosotros no podemos venir a juzgar que el policía era un racista. Yo no sé, porque realmente yo no sé si es racista o no. ¿Que han habido hechos racistas? Sí, en Estados Unidos y en toda parte, sí, pero igual hasta que no le hagan una investigación y le descubran que realmente él era racista 100%, uno no puede saber si ese hombre era racista, que lo hizo porque el otro era afroamericano. No sé qué le pasó a ese hombre, pero lo que él necesita ahora es oración, compasión. O sea, no tenemos que estar etiquetando a la gente y tomando partido, porque, ¿sabes? Dios también ama a ese hombre. Y Dios me lo enseñó hace mucho rato, me enseñó hace muchos años que era la gracia, no solamente conmigo y con el pecador. Y también escuché un día a una mujer que estaba sentada, ya se los compartí, pero quiero recordárselos, que estaba sentada hablando con alguien para salvar a las niñas de Tailandia que sufren esa trata de mujeres para prostituirlas. Y ella está en un restaurante y ve a un hombre mayor con una niña y dice, ese es uno de esos pervertidos que le hacen daño a las niñas. Y el Espíritu Santo le dijo, para, porque yo también lo amo a él. Tú no sabes qué problema tiene él para que haya hecho lo mismo, para que sea pervertido y le gusten las niñas. Entonces Dios no nos llama a juzgar ni etiquetar, sino a orar por las personas, a bendecir las personas. Todos cometemos errores y hemos juzgado, sí. Yo no voy a decir jamás lo hago, lo he hecho, pero tenemos que aprender que juzgar rompe la comunicación compasiva y da espacio a algo violento. Cuando usamos ese lenguaje de etiquetar al otro, le decimos este idiota porque hizo esto, o este bruto, o este tonto, este atrevido, este es un aprovechado, esto es un ladrón, la gente no quiere hacer nada, estos son perezosos, por eso no quieren ayudar. Cuando usamos este lenguaje, nos comunicamos desde la perspectiva de que algo le falta a los demás en su comportamiento o que nosotros no comprendemos. Y que tú no lo comprendas no te da la capacidad, la autoridad para juzgarlo, porque el Señor dice, no juzguéis a nadie, porque si no, tú también vas a ser juzgado. Entonces nosotros nos centramos mucho en clasificar los niveles del otro, del error del otro. Nos centramos en clasificar en qué está errando el otro. Y si mi pareja, por ejemplo, quiere más cariño y de lo que yo le ofrezco, si tu esposo, tu esposa o tus hijos o tu mamá te dice, yo quiero más cariño, ¿qué vamos a decir? No, pues ¿qué vamos a hacer con el dependiente desvalido? Pero si yo soy el que lo pido, mira, yo quiero más atención, yo quiero que me des un poco más cuidado, ¿qué vamos a decir del otro? Es que tú eres muy distante y eres egoísta, eres insensible. O sea que cada uno, de acuerdo a su posición, juzga al otro. Y eso no es lo que quiere Dios. Si mi compañero se preocupa por los detalles más que yo en un trabajo, es decir, tenemos un compañero o en la iglesia o una pastora que se ocupan los detalles, quiero que esto esté bien, quiero que esto quede excelente, o el que dobla la cuerdita excelente, a nosotros no nos importa cómo esté la cuerda, ¿qué le vamos a decir? Es quisquilloso, es cansón, pero ¿qué tal que lo que pasa es que para el otro, ¿qué voy a hacer yo? Un desordenado y descuidado. Entonces cada uno va a mirar las cosas desde un punto de vista y va a juzgar al otro, y Dios no quiere que lo hagamos así. Cada persona tiene una necesidad, y si él tiene la necesidad de que las cosas estén ordenadas, obviamente hay enfermedades, pero hay otras cosas que son normales y van con nuestra personalidad. Nos gusta algo ordenado, las cosas bien puestas. El otro es descuidado, pues no le vamos a decir, usted es descuidado, en cambio mire yo tan limpia, o el otro, usted tan cansona, no quiere ver ni nada mal puesto, y yo en cambio vivo tranquilo. No, esa es la forma que no podemos ver las cosas, sino que tenemos que aprender a ver la necesidad de él es el orden y la necesidad mía es la comodidad, pero tenemos que llegar
a esos acuerdos que implican sacrificio, pero que lo vamos a hacer porque sentimos compasión, y no solamente la compasión, sino el amor que viene, que está en nosotros, y el amor por el otro, el amor por nuestro ser amado. Estamos hablando de familia, pero esto se aplica en nuestra comunidad, en cualquier área donde nos relacionemos con otra persona, nuestro trabajo, en la calle, con el desconocido, donde estemos, pero sobre todo en nuestra familia, que como hemos hablado, la familia es lo más descuidado. Pretendemos que la familia nos quiera así, punto, y nos aguante así, punto, pero no. Tenemos que enriquecer en nuestra familia nuestras vidas, porque lo que hagamos dentro de nuestra familia se refleja en las calles, se refleja en la sociedad, en la injusticia social, en las guerras y en todo lo que podemos vivir, en la violencia que se vive externamente. Entonces, mira, si las personas, si esposos y esposas dejaran el egoísmo de solamente mirar su posición, su necesidad, y dejar de etiquetar al otro porque no es igual, sino poder no solamente comunicar su propia necesidad, sino aprender a escuchar la necesidad del otro, ¿cómo serían nuestras relaciones? Muy buenas. ¿Cómo sería el ambiente de la familia? Excelente. ¿Cómo habría gente frustrada? No, porque todo el mundo podría decir, yo necesito esto, sin miedo a que se enojen y a que se sientan víctimas. Poder decir, esta es mi necesidad y esto me hace sentir así, te pido por favor que hagamos esto o hagas esto por mí. Tanto el uno como el otro, hijos, padres, hijos, pudiéramos comunicarnos y cada uno entender su posición. ¿Cómo serían nuestras relaciones? ¿Cómo sería el ambiente de nuestra familia? Espectacular, porque todo el mundo estaría dando. Y Jesús dijo, más feliz es el que da que el que recibe. Entonces, cuando nosotros no conseguimos satisfacer una necesidad que tenemos, ¿qué es más fácil? Catalogarlo y juzgarlo, y eso hace que la otra persona se sienta lastimada. Y los padres cometemos esos errores, los esposos, las esposas, bueno, y poco a poco nos vamos destruyendo y nos vamos alejando. Y lo peor es que muchas veces no lo podemos hablar, porque si lo expresamos, entonces también vuelve el círculo vicioso de que nadie puede hablar nada porque todo el mundo se siente herido. Y la idea es poder tener compasión del otro y también de uno mismo. Usted tiene que aprender a hablar, usted tiene que aprender a que usted tiene derecho a ser escuchado, pero también tiene que aprender a escuchar al otro. Si expresamos nuestros valores y necesidades, volví, me quedé. Ya, gracias. No, voy a tratar de no usar este brazo. Si expresamos nuestros valores y necesidades de esa forma a través del juicio, no vamos a obtener nada bueno. ¿Qué pasa cuando tú expresas tu necesidad o lo que es valioso para ti juzgando al otro? Es decir, yo soy limpio y usted es un sucio, o yo soy ordenado y usted es un desordenado, catalogando al otro. Mira, yo sí soy sensible contigo, yo ayudo, pero tú eres un insensible que no ayuda. Esa forma lo que va a hacer es que todos tengamos una actitud a la defensiva y de resistencia con la persona cuya conducta nos molesta. Entonces ahí empieza que uno empieza a decirle, te he estado aguantando, pero ya no pude más. Entonces, si usted acepta si usted empieza a relacionarse con una persona de esa manera, llega el momento en que la persona va a decir, sí, tienes razón, yo soy un perezoso. Pero esa persona aceptó tu juicio o aceptó lo que tú dijiste fuertemente para él, porque a veces decimos las cosas y decimos, yo no te quiero ofender, esta es la verdad, pero tenemos que aprender que hay cosas que duelen porque somos seres humanos. Entonces, esa persona puede decir, bueno, la verdad, he sido un inepto, una persona que diga soy un inepto y tengo vergüenza, me siento culpable, no lo he hecho bien, pero de pronto hace un cambio momentáneo, pero luego dice,
luego ya no le importa. Pero ¿sabes qué es lo más terrible de esto? Que queda contigo como lastimado. Es decir, empieza a albergar en su corazón un resentimiento porque, como sea, violentaste su autoestima, porque su autoestima quedó rebajada. Y uno no puede entender eso en ese momento, porque uno dice, pero yo no lo hago por lastimarlo, sino para que cambie. Pero resulta que una persona que está lastimada en su autoestima, tarde que temprano, no va a responder más a nosotros de una manera solidaria, ni a nuestras necesidades ni nuestros valores, y eso va a hacer que las relaciones cada vez sientan más frustración. Por eso Dios nos quiere que empecemos, nos quiere transformar en esa forma de actuar y que empecemos de cero en nuestros hogares, que empecemos cada día a sanar esa forma que hemos tenido de comunicarnos para que nuestras relaciones vuelvan a ser armoniosas. Otra forma que me voy a adelantar porque ¿cómo estamos de tiempo? No, estoy bien. Entonces, para llegar a ese deseo mutuo de dar desde el corazón, porque tenemos que hablar, tenemos que expresar que lo que está haciendo ese perezoso no nos gusta, pero no podemos decirle perezoso, no me gusta lo que tú haces. Tenemos que expresarlo de una forma que no vamos a herir a la otra persona. Entonces tenemos que dejar de catalogarlo y tenerlo en nuestra mente como un perezoso o un sucio o un mediocre o una persona que no quiere trabajar o alguien que no le importo. Tenemos que dejar esos de catalogar a la gente así y poder expresarle claramente lo que necesitamos sin emitir ningún juicio, ninguna evaluación. Así ya la hayas hecho en tu mente, lo que sea, no puedes decirle eso a una persona porque igual, como dice la Escritura, así mismo te lo van a hacer a ti. Y lo que tenemos que hacer es primero darnos cuenta que cuando nos comunicamos de otra manera, nuestras vidas van a ser enriquecidas, pero tenemos que estar abiertos a conocer la necesidad del otro. No solamente que conozcan tu necesidad, sino que tú te abras para conocer la necesidad del otro. Entonces tienes que aprender a observar, a saber qué sientes, observar qué situaciones te producen de pronto algo que no es agradable y que daña la relación o el ambiente de tu casa, aceptar que sientes algo con eso, averiguar en tu corazón qué necesitas para que esto cambie y luego hacer una petición para que haya un cambio que genere un bienestar en tu hogar. Por ejemplo, yo creo que este ejemplo lo di hace 8 días, pero lo voy a repetir. Una madre podría manifestar esos aspectos que acabo de decir, diciéndole a su hijo adolescente esto: Pancho, o una esposa, más bien, una esposa le puede decir a su esposo así: Pancho, me molesta que deje los platos sucios. ¿Por qué está diciendo me molesta? O sea, me siento mal. No le va a decir: Pancho, estoy cansada, que sea un cochino, que no me ayudes para nada, yo todo el día. No, va a decir: Pancho, molesta que deje los platos sucios cuando terminas de comer. Y porque necesito ayuda en la casa que compartimos, me gustaría o estaría dispuesto a ayudarme a lavar una vez al día los platos. Esa es una forma directa de hablar y no le dijiste: es que eres un perezoso, desconsiderado, quieres que todo el mundo te haga todas las cosas y nunca me ayudas. En vez de decir todas esas cosas, simplemente observaste que te sentías mal de que siempre se levanten después de que tú hiciste toda la comida, se levanten y no laven ni el plato, y que no tener esa ayuda. Entonces me siento mal. ¿Qué tienes que hacer? Expresarlo de una forma directa, sencilla, sin agresividad, y también hacer una petición donde la otra persona tampoco se le imponga, sino que mira la pregunta: ¿estarías dispuesto a ayudarme a lavar una vez al día los platos? Entonces,
Eso es una forma de expresar algo claro en nuestras relaciones. Porque dije lavar platos, porque hay cosas muy cotidianas, pero que a veces si no las hacemos pueden generar malestar. Otra forma de comunicación que hace que la gente ya no quiera ser compasiva con la otra. A ver, Dios quiere que nos comuniquemos con compasión, es decir, entendiendo al otro, pero hay formas de hablar que hace que esa compasión se bloquee y que nuestra comunicación sea violenta con el otro. Y eso hace que nos alejemos. Vamos a ver otra forma que hace que nos alejemos. Las comparaciones. Las comparaciones son otra forma de juicio. Y estaba leyendo y les voy a compartir esto, un pedacito de un libro de un doctor, Dan Grenburg, que dice así: ¿cómo ser un perfecto desdichado? Imagínate el título del libro. ¿Cómo ser un perfecto desdichado? Y él empieza: la persona que se compare con los demás será desdichada. Y él comienza a hacer una serie de ejercicios y le dice a la gente: tome una foto suya y ahora saque una foto de lo que los medios de comunicación dicen ahora que es la belleza ideal y compárese. Aconseja a los lectores que tomen medidas de los cuerpos y las comparen con la de las fotos de esos atractivos cuerpos ejemplares de ser humano y que observe las diferencias. Y ese ejercicio es un ejercicio que cumple lo que promete. Cuando hacemos la comparación, nos sentimos profundamente desgraciados. Así se llama, eso es el título del libro: ¿cómo ser un perfecto desdichado? Entonces, si empezamos a hacer el ejercicio y lo empezamos con algo básico que es la belleza, este hombre le dice luego a sus lectores: ahora siga con el siguiente ejercicio porque usted va a aprender a ser bien desdichado. Ya hundida la gente en una profunda depresión después de haberse visto su cuerpo que no encaja en los estándares y que sus medidas están terribles o que lo que sea, descubre los lectores que ese ejercicio era el calentamiento para ser desdichado. Y partiendo de que la belleza física es relativamente superficial, entonces le da la oportunidad a sus lectores de hacer la comparación de lo que realmente importa, el éxito personal. Y recurre a una lista para hacer la comparación y saca a Wolfgang Amadeus Mozart y hace la lista de los idiomas que hablaba desde su adolescencia, las principales obras compuestas a esa edad, y lo invita a compararse con lo que ha logrado hasta ahora versus lo que logró Mozart a los 12 años y que observe las diferencias. El malestar que genera este ejercicio aún en los lectores les permite percibir que esta forma bloquea la compasión por nosotros mismos y por los demás. Si usted se pone a pensar, bueno, ¿qué logró Mozart a los 12 años y qué he hecho yo con 49? ¿Cómo va a sentir? Es que no, yo no sirvo para nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este hombre con este ejercicio? Las comparaciones bloquean la compasión que aún puedes tener contigo mismo. Y cuando tú comparas a otros, ay, este no es como tal, yo quisiera tener un esposo así como el de ella, yo quisiera tener una esposa así comprensiva, que mi mamá o mi papá fuera así, que mis hijos fueran, y lo decimos a nuestros esposos o a nuestros hijos, o nos comparamos los unos con otros, aún comparar los hijos: usted, mamá, usted no es como mi papá, o usted, ¿por qué no es como su hermano? Esa forma de comunicación bloquean la compasión del ser humano y hace que la gente no se pueda relacionar bien. Así que por favor, no a las comparaciones. O decir: es que tú naciste para esto y mira lo que eres. No lo hagamos más. La otra es la negación de la responsabilidad. Otra forma que bloquea el ser compasivos con otros es cuando estamos usando expresiones habituales: hola, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer? No, es que tengo que ir a lavar los platos.
No es que tengo que ir a trabajar, no es que tengo que ir a escuchar a mi esposo, es que tengo que ver, es que tengo. Ese tengo es algo que yo quiero hacer, algo que me toca hacer pero no quiero. Cuando uno habla, tengo que ir, tengo que hacer la tarea, tengo que orar, está diciendo, me tocó, no me gusta. Bueno, a veces uno usa ese no tengo que ir a tal parte y quiere ir, pero normalmente ese tengo habla de no asumir una responsabilidad y expresar más bien un disgusto porque me toca hacer algo. Cuando nosotros en vez de negar nuestras responsabilidades y decimos, no, es que a mí me tocó sufrir en esta vida o me tocó hacer algo, uno es responsable de su vida. Uno es responsable, en vez de ver las cosas que va a hacer como una responsabilidad, voy a ir a trabajar o voy a hablar con mis hijos tal cosa o voy a lavar los platos. Imagínense qué es lo que pasa cuando la gente ve las cosas como un tengo que hacer y no como una responsabilidad. Se está quejando todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, una mamá que no le guste hacer la comida, que va a decirle a la gente, ya tengo que ir a hacer la comida a ellos y va a estar renegando y los hijos y el esposo escuchándola. ¿Usted cree que hay una buena comunicación en la familia? No hay, no lo hay, no lo va a haber. Bueno. La otra forma de comunicación es expresar nuestros deseos en forma de exigencia. Eso también bloquea la compasión. Toda exigencia amenaza explícita o implícitamente a la persona que la escucha con la culpa del castigo en caso de que no la satisfaga. Esto se trata de una forma de comunicación muy corriente en nuestra cultura, sobre todo por parte de quienes ocupan posiciones de autoridad. Y tenemos que aprender que nosotros no tenemos que hacer sentir culpable a la gente cuando le estamos hablando, exigiendo que hagan esto. Eso lo hacemos más que todo con nuestros hijos, o algunos jefes también pueden exigirte, exijo que hagas este cierto tipo de cosas, porque si no lo haces, eres un desagradecido o eres malo. Alguna expresión que te haga sentir que tú no eres suficiente por no haber hecho algo que se te pidió, es una forma que bloquea la compasión en las personas. Y a veces, por ejemplo, decirle a alguien, a una esposa, ¿cómo decirle a una esposa? Yo me acuerdo el día que mi esposo, hace unos 9 años, me dijo que quería comer en la noche y yo no tenía ganas de cocinar, ¿no te acuerdas? Y me dice, pero él no fue violento ni grosero, pero me dice, usted es mi esposa y las esposas tienen que obedecer a los esposos. Y yo quiero comida. Eso para mí fue muy violento a pesar que no fue grosero. Y yo sentí ese bibliazo que me lo tiraban aquí, pero tan violentamente, que yo sabía que tenía que hacerlo porque realmente es bíblico que uno debe sujetarse a su esposo, esa palabra, pero no es bíblico la parte donde a ti te están exigiendo como una amenaza, y no es que me estaba amenazando que me iba a pegar lo que sea, pero me estaba diciendo, si no lo haces, no estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, no agradas a Dios. Más o menos así. Ese era el mensaje que de pronto yo podía recibir y que él estaba diciendo, usted tiene que sujetarse porque Dios lo dice, o cuando un hombre le dice, yo soy el jefe de la casa y le ordeno que haga esto, eso es violento. Y ese día, acuérdense que les he contado esta historia, le hice un huevo frito y lo hice bien feo y encima de todo que para mí no, y él va y dice, qué delicia.
Entonces, para mí ese momento fue de un choque muy fuerte porque jamás él me había hablado así. Y no me acuerdo cómo lo hablamos, pero cuando él se expresa de una forma diferente, me dice, no, usted está cansadita, descanse, no haga nada. Inmediatamente, ¿qué pasa? Me dan ganas de ir a hacer lo que él quiere. Porque esa forma de hablarte con compasión, entendiéndote, genera algo muy bonito, genera un cambio, hasta te da una fuerza, y es como la fuerza del amor. ¿Por qué? Porque alguien te entendió y se compadeció, no de pobrecita, sino de, oye, tú tienes necesidades y entiendo que también tienes derechos, y tienes derecho a descansar y no te va a exigir nada. Entonces es muy bonito esa forma de comunicarse, y tenemos que entender que si queremos ser más felices, vamos a aprender a comunicarnos con compasión, que es dando lo mejor de nosotros. Cuando damos y recibimos con compasión, vamos a ser felices porque eso forma parte de lo que somos los seres humanos. Y para terminar, pues es esa reflexión, que tú puedas ver qué lenguajes estás usando, que no permiten que fluya compasión entre tu esposo o entre tus hijos o como hermanos, como familia. No es fácil cambiar la forma de hablar de un día para otro, pero te aseguro que es posible pensar un poco más. Por eso la Escritura dice, sean lentos para hablar. Y en esa lentitud para hablar quiere decir piensa muy bien lo que vas a decir, que no vayas a lastimar al otro, sino que puedas hablar siendo compasivo y comprensivo. Eso hace que la dinámica del infierno termine, porque el infierno divide, y la dinámica del cielo pueda fluir, porque el Espíritu Santo es lo que nos dice, sin quejas, sin estar buscando la falla del otro, sin juzgarse, con compasión, póngase en el lugar del otro, y eso sana una familia. Amén. Entonces vamos a orar, iglesia preciosa, vamos a orar y esperamos que una manifestación preciosa de la presencia del Espíritu Santo esté en tu casa, trayéndote convicción de la palabra, trayéndote convicción de que el Espíritu Santo no debe ser contristado, no debe ser entristecido, que es un mandato del cielo no entristecer al Espíritu Santo, y que tenemos que mejorar nuestras formas, sí o sí, porque entristecemos no solamente a nuestras familias, sino a la persona más preciosa e importante para nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos peleando, cuando estamos en amargura, cuando estamos resentidos, cuando nos estamos ofendiendo, cuando nos estamos etiquetando, cuando nos estamos juzgando, cuando nos estamos agrediendo, cuando no nos perdonamos fácilmente, el Espíritu Santo es entristecido. Entonces, si realmente vamos a celebrar este Pentecostés, lo vamos a celebrar diciendo al Espíritu Santo precioso, perdóname porque he usado palabras violentas que te han entristecido. Sana mi corazón de las palabras violentas que han hablado en contra mía y me han dañado mi corazón. Sáname porque yo no quiero estar en ira, en amargura ni resentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojitos, iglesia, ahí donde estás, porque es la voluntad del Señor sanar tu corazón y fortalecerte para que tú puedas dar lo mejor de ti, porque Él sabe que cuando das lo mejor, cuando das compasión, hay libertad en tu casa. La atmósfera del cielo se extiende y se expande en tu hogar, en tu familia, en tus relaciones, en tu iglesia, con cada
persona que tú te comuniques. Hay una conexión celestial cuando tú usas tu boca para bendecir. Te adoramos, Señor. Allí donde estás, solamente pídele perdón a Dios por las veces que no has sido compasivo con tu esposa, hijos, o con tu esposo o hijos, o con tus hermanos o hermanas. Cuando solo estás mirando lo malo y se te olvida cómo es de doloroso que te etiqueten y tú empiezas a etiquetar. Gracias, Espíritu Santo precioso, porque estás aquí con nosotros. Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios, a una unción maravillosa de su presencia. Te amamos, Espíritu Santo. Vamos a adorarle y decirle: te queremos aquí, sanando nuestros corazones y enseñándonos, restaurándonos, haciéndonos entender la importancia de mejorar nuestras relaciones. Hombres, usted dígale al Señor: Señor, yo soy responsable de esta casa, soy responsable ante ti de tratar a mi esposa y a mis hijos con dulzura, con amor, de escuchar a mi esposa, de ser compasivo con mis tesoros, los tesoros que me has dado. Perdóname, Señor, cuando he sido rudo, cuando me he impuesto, cuando he usado un lenguaje violento. Perdóname y ayúdame, Señor. Y las mujeres también, díganle: perdón, Señor, porque no he entendido que mi esposo no es como yo, y le exijo y lo presiono para que sea como yo, y no le doy tiempo y no le doy espacio para hablarme, sino que quiero que sean las cosas como yo quiera. Perdóname, Señor. Y los hijos, perdónanos, Señor, por juzgar a nuestros padres. Perdónanos por no entender que ellos no han tenido ese amor que de pronto de sus propios padres, y por eso han sido así con nosotros. Hoy los perdonamos y queremos también aportar en nuestra familia y bendecir a nuestros padres y decirle cuán agradecidos estamos con ellos por todo lo que han hecho por nosotros, por su dedicación, por su cuidado, en vez de estarle reprochando sus errores, Señor. Y los padres a los hijos, si les perdonan los hijos cuando te he hecho sentir tonto o inútil o incapaz o diferente o raro o malo, perdónanos. Vamos a aprender a hablar todos en familia y entre los hermanos. Perdónanos, pedirse perdón y decir: perdón por esta competencia que siento contigo. A veces he sentido celos, a veces me han comparado contigo y eso me ha llenado de envidia o celos. Gracias, Señor, porque tú vienes a sanar corazones.